Buenas noches. Ahora vamos a dar inicio a la sesión 3, pero antes vamos a hacer este banqueo que les prometí la semana pasada del tema 1 y 2. Y bueno, mediante este banqueo también lo que buscamos es reforzar los conceptos de las clases anteriores que han sido el tema de lesión celular e inflamación aguda y crónica. Y de paso, pues ustedes por ahí van a ir viendo qué puntitos les falta reforzar, ¿ok? Entonces, la dinámica va a ser así. Yo les voy a proyectar la pregunta, léanlo bien. Muchos son casos clínicos, entonces por ahí pero son cosas básicas que ustedes van a poder responder, no se preocupen. Y quien sepa, pues prende su cámara, prende su micro y me responde. A las personas que respondan más, yo voy a ir apuntando ahí, aquí en un papel, a las 3 personas que me respondan más preguntas, yo le voy a dar mis paquetes de Anki del tema 1 y 2, cada uno consta de 15 a 20 preguntas, y de verdad que son muy buenos. La semana pasada se les vi a Tian, y bueno, esta semana voy a estar sorteando del tema 1 y 2, que ya saben que recapitula preguntas de bancos pasados, hay unas preguntas incluso del ENAM que por ahí he encontrado de estos temas, preguntas del compendio del Robbins que también les mandé. Así que yo les aconsejo que aprovechen esta oportunidad pues para ganárselos. Y entonces vamos a empezar con la primera. A ver. Uy, no se está proyectando. A ver un ratito. Ay, no. Ya se ve la respuesta. Este, a ver, ya sé lo que voy a hacer. Denme 10 segundos. Y ahora sí. Ahora sí ya estamos. A ver. Ventana. Ya. Ya, pregunta 1. A ver, voy a dejar que proyecte bien, porque creo que todavía no se está viendo en pantalla. Mm, a ver. Ya. Y ahora sí se ve. Ya, listo. A ver. Una mujer de 53 años sin antecedente de interés acude a un médico para una revisión rutinaria. En la exploración presenta una presión arterial de 150/95, alta, ¿no?
Si la hipertensión permanece durante años sin tratamiento, ¿cuál de las siguientes alteraciones celulares es más probable que se observe en el miocardio? A ver, ¿quién levanta la mano? Necesito que levanten la mano para responder esa pregunta. A, apoptosis, B, displasia, degeneración grasa, D, hiperplasia, E, hipertrofia y F, metaplasia. ¿Quién levanta la mano y me dice la respuesta? A ver, miren, acá hay palabras claves. Presenta una presión arterial de 150/95 y dicen que si la hipertensión permanece durante años sin tratamiento, ¿qué tipo de adaptación celular va a padecer el miocardio? ¿Quién se acuerda? Eso lo hemos visto en el tema 1. Uy, a ver, ahí aquí he visto. A ver, Angie levantó primero la mano. Dime, Angie. Sería la E, hipertrofia. Hipertrofia, vamos a ver. Muy bien. Hipertrofia, miren, aquí está la explicación, ¿ok? Voy a apuntar tu nombre. Aquí está la explicación. La carga de presión sobre el ventrículo izquierdo determina un aumento de miofilamentos, que son proteínas, de los miocitos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, las miofibras de los miocitos se van alargando y las células aumentan de tamaño. Recordemos que esto pasa porque los miocitos son tejidos que no son capaces de dividirse. Entonces, lo que hacen es agrandarse mediante el mecanismo de producción de mayor proteína. Excelente, la respuesta es hipertrofia. Segunda pregunta. A ver, ya. Muerte celular se inicia por la activación de A, vía extrínseca, B, caspasa, C, proteína citosólica de peligro, ¿qué más dice? Factor de necrosis tumoral o inflamasomas. A ver, ¿quién levanta la mano y me dice la respuesta? ¿Quién se acuerda del proceso de apoptosis? ¿Se acuerdan? ¿Qué se activaba primero? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ya les doy una pista? ¿Se acuerdan que eran dos vías, verdad? Pero ¿qué se activaba primero antes de esas dos vías? El factor de necrosis tumoral, las caspasas, la proteína citosólica. ¿Qué se activaba primero? A ver, Fiorella, prende porfis tu camarita y tu micro. Ah, ok, sorry. Creería que las caspasas. A ver, vamos a revisar. Excelente, muy bien, Fiorella. Caspasas. ¿Por qué? Porque recordemos que la muerte celular programada o apoptosis está caracterizada por la degradación enzimática de proteínas y ADN, comenzando por la activación de caspasas y posteriormente se activa o la vía intrínseca o la vía extrínseca. Muy bien, Fiorella. Ya, tercera pregunta. Esta está bien interesante. Una mujer de 33 años ha presentado letargo progresivo y disminución de la diuresis, o sea, de la orina, en la última semana. Las pruebas de laboratorio muestran que la creatinina sérica es de 4.3 y el nitrógeno ureico de 40 miligramos. O sea, son valores que nos hacen ver que el riñón no está funcionando bien, ¿ok? Entonces se realiza una biopsia renal y la muestra se examina mediante el microscopio electrónico. ¿Cuál de los siguientes cambios morfológicos celulares es más probable que apunte a un diagnóstico de necrosis tubular aguda? Ok, ya con esto nos están dando las palabras claves. Cambio celular que apunte a necrosis tubular aguda. ¿Cuál de todas estas? A ver, Marita me ha dicho que no puede prender su cámara, creo que está fuera de su casa. Ya. Marita, dinos. Fragmentación nuclear, me parece. A ver. Muy bien, fragmentación nuclear. ¿Por qué? Porque en la muerte celular
se produce con la pérdida de núcleo celular y las células tubulares se necrosan. Todos los demás cambios morfológicos señalan formas de daño celular reversible, es verdad, ¿verdad? ¿No? Acumulación de cromatina, tumefacción de mitocondrias, ampollas en la membrana, desagregación de los ribosomas, son cambios de lesión reversible. Y recordemos que la lesión ya se vuelve irreversible cuando se daña el núcleo o cuando la membrana plasmática pierde su integridad, ¿ok? Muy bien, Marita. Fiorella y Marita van respondiendo una correcta. Ya, eso también, a ver si se acuerdan de los cambios bioquímicos. En la injuria celular, es decir, el daño celular irreversible, el daño mitocondrial va a provocar cómo está el ATP y cómo están las moléculas de las ceros reactivas de oxígeno. A ver, ¿quién se acuerda? Ya, Marita. A ver, dinos. Ay, perdón, estaba hablando con mi micro apagado. Depresión de ATP y aumento de especies reactivas de oxígeno. A ver. Muy bien. Depresión ATP y aumento de especies reactivas de oxígeno. Les vamos a dar de esta imagen. La granada. ¿Se acuerdan que en los cambios bioquímicos veíamos daño a nivel mitocondrial, a nivel de la membrana, del ADN? Bueno, en la mitocondria lo que va a pasar es que hay una disminución de ATP, lo cual va a impedir pues, que se den muchos procesos metabólicos que necesitan ATP, y va a haber aumento de las especies reactivas de oxígeno, y estas son súper tóxicas. Entonces va a haber daño de lípidos, proteínas y de ADN. Acuérdense, esta es una pregunta de un parcial, el parcial del ciclo pasado. Muy bien. Y esa es la última del primer tema, ¿ok? Sobre necrosis. A ver, paciente de 25 años con tiempo de enfermedad de 2 días se caracteriza por tos productiva, dolor torácico, fiebre de 39 grados. A la auscultación se percibe crépitos vivasales. ¿Qué tipo de necrosis presenta la lesión pulmonar? Aquí, antes que me digan, vean bien este tiempo de enfermedad de 2 días. Ya, esto es clave para responder, ¿ok? No se dejen llevar solo por los síntomas de enfermedad respiratoria. Tiempo de enfermedad de 2 días. A ver, ¿quién se anima a responder esta? ¿Qué tipo de necrosis es? Pueden ir descartando, ¿no? Por ahí que grasa no va, ¿no? Creo. ¿Cuál otra? A ver, Fiorella. Fiorella, dime. ¿Podría ser licuefactiva? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Muy bien, licuefactiva, excelente. Lo que nos orienta a descartar necrosis gaseosa por TB es el tiempo de enfermedad, por eso les decía, ¿no? Porque la TB al menos tiene que empezar por tos productiva o fiebre de 2 semanas. De 2 días no hay manera que sea TB en realidad. Entonces recordemos también que la necrosis, aquí es licuefactiva, disculpen, licuefactiva es causada por microorganismos que provocan infección bacteriana o infección micótica. Y en este caso, esta infección pues va más para el lado de infección bacteriana respiratoria, ¿verdad? Por el dolor torácico, por los crépitos. Probablemente sea una neumonía, porque los crépitos son como en una neumonía. Muy bien, Fiorella. Y ahora el tema 2, chicos. No se preocupen, todavía tenemos 6 preguntitas. A ver. Un niño de 11 años se hace un corte en la mano al caerse, la herida se infecta, las bacterias se expanden a la matriz extracelular alrededor de los capilares. En la respuesta inflamatoria frente a esta infección, ¿cuál de las siguientes células elimina las bacterias? ¿Ya? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Marita, dime. Ese macrófago. A ver, muy bien, los macrófagos. Los macrófagos, acuerden que vienen de los mastocitos, ¿ya? ¿Por qué no puede ser mastocitos? Porque ya estamos hablando
propiamente de la célula que está en el tejido, es decir, el macrófago. Si fuera en el torrente sanguíneo, sería monocito, perdón. Recordemos que las células fagocitarias son los macrófagos, los monocitos o los neutrófilos, pero acá solo está la opción de macrófagos. Por lo tanto, automáticamente descartamos las demás células, que no son fagocitos, como dice acá. Muy bien, María. Ya, siguiente pregunta. Esta también, a ver si se acuerdan en la migración leucocitaria. En un experimento se introducen bacterias en un preparado de tejido profundido. Los leucocitos salen de los vasos y migran a la zona de inoculación bacteriana, es decir, al sitio de la infección. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que medie el desplazamiento de estos leucocitos? ¿Se acuerdan? Ojo, ya han salido de los vasos y están yendo al sitio de la infección. A ver, Marita, dinos. Me parece que quimiosinas. Quimiosinas, muy bien. Acordémonos que las quimiosinas vienen de quimiotaxis, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan que una vez que los leucocitos salían de los vasos sanguíneos, como que andaban medios perdidos y necesitaban que algunas sustancias pues las guíen hacia el lugar de la lesión. Y aquí están las quimiosinas endógenas o exógenas, ¿verdad? En cambio acá, miren, la bradicilina causa dolor, aumenta la permeabilidad vascular, o sea, eso, la bradicilina interviene en otro momento de la migración leucocitaria. La proteína C3A del complemento incrementa la permeabilidad, al igual que la histamina, la vasodilatación, y las prostaglandinas tienen muchas funciones, pero la quimiotaxis no. Por lo tanto, la respuesta son las quimiosinas. Muy bien. A ver, los demás, por favor, chicos, intervengan. Aprovechen que acá estamos para explicar cada pregunta. Ya entonces, se recoge líquido sobrenadante y en él se descubre una sustancia que es estimulador principal de los monocitos y macrófagos. ¿Cuál de las siguientes sustancias liberadas a este medio líquido es más probable que estimule los macrófagos? ¿Se acuerdan? ¿Qué molécula activaba los macrófagos? ¿Cuál de esas? Lo vimos en ese gráfico. A ver, Fío, cuéntanos, ¿cuál es? El factor de necrosis tumoral. Muy bien. Ah, no. Interferón gamma. Ya, mira, el factor de necrosis tumoral es más una molécula producida por ellos. O sea, sí tiene que ver con los macrófagos, pero es más que todo producido. Miren, recuerden este gráfico. Acá existen dos macrófagos, ¿se acuerdan? Vía clásica, vía alternativa. Y acá, cuando habla de estos macrófagos, se refiere más a macrófago tipo 1, ¿no? El que todos conocemos. Entonces, ¿quién lo activa? El interferón gamma. ¿Y quién activa los macrófagos tipo 2? Las interleucinas 13 y 4 que no están acá. Entonces, es el interferón gamma, ¿ok? Y esas son las moléculas que producen los macrófagos ya activados. Es eso. Igual te voy a considerar, pues, porque has intervenido. Ya, chicos, quedan 3 preguntas, ¿ah? Aprovechen. Esta está bien interesante, miren. Paciente varón de 37 años acude a consulta por presentar dolor en el epigastrio que no cede a la ingesta de alimentos. Ha presentado estos síntomas desde hace una semana. Se le practica una endoscopia. ¿Cuál crees que sea el patrón inflamatorio más probable que explique los síntomas de pacientes? Ya, tengan en cuenta el dolor donde está. No cede a la ingesta de alimentos. Ya, con esto creo que por ahí que se orienta. Pío. Ulceroso. ¿Ulceroso o ulceroso? Ulceroso. Ulceroso. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Miren, la primera pista que nos dan es la sintomatología, que esto está relacionado con los alimentos y la localización del dolor que es en el epigastrio. En el epigastrio sí podemos ver el hígado y aquel estómago, pero nos vamos a guiar más por el estómago porque tiene relación con los alimentos. Entonces, es decir, el dolor está en el estómago, lo que nos orienta a pensar en una úlcera, porque recordemos que las úlceras justamente están en las superficies, en las mucosas, y el estómago es uno de los órganos donde hay más prevalencia, incidencia, pues, de este patrón ulceroso. Muy bien. Ya la penúltima. La vía alterna M2 del macrófago es estimulado ¿para qué se estimula la vía alternativa del macrófago? ¿De acuerdo? Allá. A ver, Marita, ¿por qué se estimula el M2? ¿Marita? ¿Aló? Sí, ahora sí, ahora sí. Me parece que es reparación de tejidos. Muy bien. Recordemos que el M1 es el macrófago así, que causa el desorden, que se come a las bacterias, que deja así todo sucio, todo el desorden, ¿ya? Pero luego está el macrófago 2, que es activado por la vía alternativa, por la interleucina 13 y 4, y este va a inducir el proceso de reparación de tejidos que lo vamos a ver hoy día, produciendo algunas citoquinas, algunas moléculas muy importantes en el proceso de reparación tisular. Y también tiene efectos antiinflamatorios. Es el M2 el que le da como que el stop a todo el proceso inflamatorio que es causado por el macrófago 1. Ya, muy bien. Y esta es la última. En la úlcera es correcto lo siguiente: formación de ampollas con contenido seroso, exudados fibrinosos, necrosis tisular superficial, existe fibrosis, producción de pus. A ver, ese creo que hasta ya lo mencioné hace un ratito. ¿Cuál creen que sea? A ver, Fío. Necrosis tisular superficial. Muy bien. Recordemos que entre todos los patrones de necrosis, que también es el seroso, el fibrinoide, lo que es la necrosis por úlcera. Una úlcera es una excavación local, ¿verdad? Donde se afecta la superficie del tejido porque ocurre la necrosis de una superficie y su posterior desprendimiento. Entonces queda como que una excavación, así un hoyito. Entonces, la ulceración, como acá dice, se produce con la necrosis tisular y la inflamación están presentes en una superficie cerca de ella. Por ejemplo, ya lo vimos, mucosa del estómago, también de la boca, del intestino, sobre todo del duodeno, del tracto genitourinario, en la piel, en tejido subcutáneo. ¿Ok? Recordemos siempre esta característica particular de la úlcera. Estas últimas dos preguntas pues han sido de lo que son su parcial del ciclo pasado. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado este repasito. Vamos a tratar de hacer eso pues cada sesión. La próxima sesión vamos a hacer un repasito de lo que es el tema 3, ¿ok? Y ahora les voy a proyectar el tema 3. Este es un tema más corto en realidad, así que no vamos a abarcar tanto tiempo. A ver, ya les pasé por si acaso el PDF ya por WhatsApp para que ahí me sigan. A ver. Ya está cargando.
Entonces, en pocas palabras, regeneración, reparación y cicatrización tisular va a ser el buscar restablecer la arquitectura y la función tisular tras una lesión, ¿ok? Nosotros ya hemos visto en el tema 1 lo que es la lesión tisular, luego cómo se da todo el proceso de inflamación, que es un proceso protector con el fin de eliminar los microorganismos invasores, y posteriormente se da la regeneración, reparación y cicatrización tisular. Y es importante que todo este proceso pues se lleve en orden, ¿verdad? Porque cuando acá hay un desorden de la inflamación, de la cicatrización constante, pues esas son las bases de las enfermedades crónicas. Es por eso que resultan tan importantes estos tres temas, porque estos procesos, sean de manera fisiológica o de manera patológica, las vamos a encontrar en muchas enfermedades, patologías, síndromes. ¿Ok? Y es importante también entender que la capacidad para reparar el daño causado por las agresiones, por la inflamación, es esencial para la supervivencia de un organismo. Aquí está el índice. Y antes de empezar propiamente con lo del proceso de reparación tisular, hay que entender que la regeneración celular tiene toda una base, que es la proliferación celular. ¿Ok? Uno de los principios que debemos entender es cómo se controla la población celular. Y aquí viene a ser que el tamaño de la población celular está determinado por 3 puntos. Primero, la tasa de proliferación celular, es decir, la capacidad de una célula pues para dividirse, ¿verdad? Luego, la tasa de diferenciación celular, es decir, las células madres que hay en los órganos, la capacidad que tienen para especializarse, para diferenciarse en el tipo de célula del tejido. O sea, estos dos son como procesos que aumentan la población celular, más. Y el tercero es la muerte celular por apoptosis. Y acá hay que entender que la apoptosis puede estar aumentada o disminuida de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, van a haber momentos en los que se van a necesitar que aumente la población celular, entonces se va a incrementar la proliferación y la diferenciación celular y va a disminuir la apoptosis. En cambio, van a haber otros momentos en los que se necesita reducir la población celular, por ejemplo, en el caso de un tejido cancerígeno, y en ese caso lo que va a pasar es que va a aumentar la apoptosis y va a disminuir la proliferación celular. Entonces, esto se mantiene en un constante equilibrio que se llama homeostasis. Aquí hay que entender también que la proliferación celular está controlada por el ciclo celular, ustedes ya saben sus etapas, por factores de crecimiento que van a ser producidos por muchas células inflamatorias que vienen del proceso que antecede, que es la inflamación, y por interacción de la célula con muchas proteínas de la matriz extracelular, donde va a jugar un rol importantísimo lo que es el colágeno. Bueno, eso también es bien importante y muchas veces es bastante preguntado en sus parciales. Sobre todo, les ponen ejemplos de tejidos para que ustedes determinen qué tipo de actividad proliferativa tiene este tejido. Y vamos a empezar por los tejidos lábiles, ¿ok? Los tejidos lábiles son tejidos que están en continua división. Es decir, sus células se destruyen, tienen apenas un pequeño daño y se reponen continuamente. Hay una proliferación continua. Incluso sin mucha necesidad de que pase que se necesita células, o sea, hay una constante reposición de células, ¿ok? Pueden ser o por maduración a partir de células madres, es decir, que las células madres de ese tejido se diferencian en las células del tejido, o por proliferación de las células ya maduras. Y esta fue una pregunta de su pasito, ojo. Los tejidos lábiles crecen o por maduración de las células madres o por proliferación de las células maduras, ¿ok? ¿Qué ejemplos tenemos? Las células hematopoyéticas de la médula ósea, que por ejemplo se pueden diferenciar en glóbulos blancos, en glóbulos rojos. La mayoría de epitelios superficiales, como los de la piel, epitelios escamosos de la cavidad oral, de la vagina, del tubo digestivo, entre otros.
Luego tenemos los tejidos estables. Aquí sus células están en reposo. Acuérdense que la fase de reposo del ciclo celular es la fase G0, ¿ok? Y sus células van a presentar la mínima actividad proliferativa normal. Sin embargo, los tejidos estables se van a caracterizar porque van a ser capaces de proliferar siempre y cuando haya como que un estímulo. Por ejemplo, en respuesta a una lesión o a la pérdida de masa tisular, los tejidos estables pasan de estar en la fase de reposo a entrar al ciclo celular y dividirse. Pero tienen una capacidad limitada, a diferencia de los tejidos lábiles, ¿ok? Por ejemplo, aquí encontramos a los tejidos del parénquima de órganos sólidos como hígado, células endoteliales, las que están en los vasos sanguíneos, páncreas, riñón. Y aquí hay que destacar que el hígado es el que tiene más capacidad de proliferación celular. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de esta operación que es la hepatectomía, en la cual en la hepatectomía parcial, pues hay un corte de parte del hígado. Y más que todo esto se practica cuando va a haber un trasplante de hígado, ¿ok? ¿Y por qué es uno de los trasplantes más sencillos? Porque el hígado tiene esta capacidad de mayor proliferación, a diferencia de otros órganos como el páncreas, riñón, células como fibroblastos. Entonces, acá acuérdense que las células están en su fase GO, que es la fase de reposo, donde están dormiditas, pero ante ciertos estímulos se van a activar y van a proliferar. Y finalmente los tejidos permanentes. Aquí sus células tienen una diferenciación terminal, así se llama. Diferenciación terminal y no son proliferativas en la vida postnatal. Es decir, no se pueden dividir. Entonces, ¿qué pasa si se dañan este tipo de tejidos permanentes? Pues la forma en que se van a reparar son a través de la formación de una cicatriz. Es decir, esas zonas dañadas en estos tejidos van a ser parcheadas por lo que es tejido conectivo, ¿ok? Que es prácticamente colágeno. ¿Qué encontramos en los tejidos permanentes? A las neuronas, a los miocitos. Por eso se acuerdan que cuando hablábamos de lo que son adaptaciones celulares, por ejemplo en los miocitos, estos no sufren hiperplasia, que es proliferación celular, ¿verdad? Sino que lo que sufren es hipertrofia, aumentan su tamaño, porque no tienen capacidad de proliferar. En cambio, en estos tejidos lábiles o los otros de acá, acá sí hay capacidad de proliferar. Es por eso que la adaptación celular de estos dos primeros es la hiperplasia. En cambio, en los tejidos permanentes es la hipertrofia. Ya, entonces así como que vamos conectando algunos conocimientos previos. Luego, ¿cuáles son los mecanismos de regeneración y reparación? Este cuadro es bastante interesante, bastante bonito porque resume bien y te ayuda a diferenciar los conceptos de regeneración, de reparación, de fibrosis, ¿ok? Porque es bueno que los entiendas para que luego no te estés confundiendo. Yo sé que a veces como que buguea un poco saber, oye, pero no es lo mismo fibrosis que reparación. No, y ahora yo te voy a explicar por qué. Tú sabes que primero ocurre la lesión, luego la respuesta celular, respuesta vascular. Acuérdense que el proceso inflamatorio, sus protagonistas son los leucocitos y los vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, tenemos dos escenarios, lesión aguda y lesión tisular persistente, o sea, ya crónica. En la lesión aguda se elimina el estímulo y luego que pasa todo el proceso de inflamación, empieza el proceso de reparación. Pero acá tenemos dos situaciones. Primero, se puede dar la muerte de células parenquimatosas, pero sin daño de la trama estructural del tejido, es decir, su tejido conectivo queda intacto. ¿Ok? Y esto ocurre en las heridas superficiales donde el daño es más que todo solo en el epitelio, en lo que está arribita. Y en este tipo de heridas superficiales ocurre la regeneración. Entonces la regeneración es como que lograr regenerar el tejido dañado. ¿Ok? Es por eso que en heridas superficiales muy rara vez queda huellita.
porque ha habido una regeneración completa del tejido dañado. Aquí encontramos la herida cutánea. En la herida cutánea, por ejemplo, superficial, hay una formación del coágulo, luego del tejido de granulación, luego hay depósito de colágeno y finalmente formación de la cicatriz. La cicatriz luego, ustedes cuando se hacen un cortecito, ven que la cicatriz como que se va achicando. Esa es la contracción de la herida, que la cicatriz trata de contraerse lo más posible y ahí pues se desprende la cicatriz, ¿verdad? Y sana la herida. Bueno, ese es el escenario de regeneración, ¿ok? Acuérdense, regeneración es de las heridas superficiales. Pero luego tenemos otro escenario en el cual hay muerte de células parenquimatosas, se daña el epitelio, pero también se daña el tejido conjuntivo. Es decir, la trama estructural del tejido se ve afectada. Y esto va a provocar que se formen heridas profundas. Y para las heridas profundas, el proceso es de reparación. Por ejemplo, lo vemos en el infarto al miocardio, ¿verdad? Ahí hay una necrosis coagulativa en la cual va a haber daño de los miocitos. Nosotros sabemos pues que los miocitos no pueden proliferar, entonces va a haber una reparación. Las zonas que han sido afectadas por el infarto, miren, van a quedar a nivel macroscópico blancas y a nivel microscópico también se ven más claritas y son zonas de depósito de colágeno. ¿Y qué pasa en un tercer escenario? Con hay lesión tisular persistente. Bueno, acá, aparte del daño de las células parenquimatosas, hay daño del epitelio y también del daño conjuntivo, del tejido conjuntivo. Y tú me dirás, oye, pero esto no es lo mismo que lo que me has dicho acá. No. Acá en la lesión tisular persistente hay un componente único que va a ser la presencia de una inflamación crónica. En un infarto al miocardio no vas a ver un proceso de inflamación crónica, pero en una lesión tisular persistente sí vas a ver. Entonces, ¿qué era la inflamación crónica? Que constantemente se van activando las células del sistema inmune, como los macrófagos, los linfocitos, y estos van produciendo más factores de crecimiento, más quimiosinas, y hay una inflamación constante que va reclutando fibroblastos, y entonces es como que un círculo vicioso, que hay una reparación continua, una inflamación continua, ¿verdad? Y esto va a desencadenar una fibrosis, o sea, una cicatrización excesiva, un depósito excesivo de matriz extracelular. Miren, por ejemplo, aquí está la cirrosis hepática, que puede ser no alcohólica o alcohólica, ¿ok? Acá hay un proceso de inflamación crónica que va a inducir una fibrosis patológica. Todos estos nódulos son los que se van a nivel macroscópico, como esas bolitas oscuritas, están llenas de colágeno. Esto es en cuanto a la regeneración, que tiene que ver más con heridas superficiales, la reparación con heridas profundas, luego la fibrosis, que tiene que ver con, digamos, heridas profundas más componente inflamatorio crónico. Seguimos avanzando. Y acá también es una parte bastante importante que a veces pregunta, que es la reparación por depósito del tejido conjuntivo. Entonces, cuando la reparación de un tejido, recordemos, no se puede realizar por regeneración, porque el daño es más profundo, entonces se va a tener que reponer las células lesionadas con tejido conjuntivo. Es decir, se va a tener que parchear ese tejido dañado, pero no con células, sino con tejido conjuntivo, dando lugar a lo que es la formación de una cicatriz. Entonces, acá la reparación por depósito de tejido conjuntivo consta de 3 pasos, ¿ok? Y hay que aprendernos bien estas pasos. Primero es la angiogenia. ¿Qué es la angiogenia? La formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque para el proceso de reparación se requiere oxígeno, se requieren nutrientes, y eso lo van a aportar los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, estos vasos sanguíneos van a estar con una permeabilidad aumentada. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos la clase pasada que un vaso sanguíneo con permeabilidad aumentada significa que las uniones interendoteliales pues están abiertitas, ¿verdad? Hay espacios entre las células del endotelio. Entonces,
Si el vaso sanguíneo tiene permeabilidad, también significa que va a haber edema, porque el líquido intravascular va a lograr salir. Es por eso que cuando tienes alguna herida como que medio profunda, al inicio se ve así rojito, inflamadito, hay edema, ¿verdad? Porque justamente los vasos están bastante permeables. Entonces, aquí hay dos factores muy importantes. El factor de crecimiento endotelial vascular, que lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad vascular, y también el factor de crecimiento de fibroblastos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ok? Luego, el segundo paso es la formación de tejido de granulación. Aquí no se compliquen y acuérdense. El tejido de granulación es los vasos sanguíneos más los fibroblastos y más las proteínas de matriz extracelular, ¿ok? ¿Qué pasa? Que luego que hay la angiogénesis, empieza la migración, la reclutación de los fibroblastos. Acuérdense que los fibroblastos son las células que van a producir las proteínas de la matriz extracelular, entre las cuales destaca el colágeno, ¿ok? Entonces, esta mezcla de fibroblastos, matriz extracelular, vasos sanguíneos y componente inflamatorio es lo que se denomina el tejido de granulación, que se ve aquí a nivel microscópico. Esto es tejido laxo, por ahí hay un poquito de componente inflamatorio y estos son vasitos sanguíneos. ¿Ok? Aquí encontramos, los protagonistas aquí son el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos 2 y también el factor, ¿cómo se llamaba? El factor, el factor transformante de crecimiento beta, que es el de acá. El factor transformante de crecimiento beta es el más importante, chicos. Esto sí es importante que se acuerden, ¿ok? Es como el protagonista de este proceso. ¿Por qué? Porque este va a ser la citosina que permite sintetizar mucha más colágeno, muchas más proteínas de tejido conjuntivo, y a la vez va a desactivar a las metaloproteinasas. ¿Y por qué esto es importante? Porque durante la formación del tejido de granulación es el momento donde se deposita más matriz extracelular, ¿ok? Entonces, como se deposita más matriz extracelular, se deben bloquear a esas enzimas que tratan de destruir el colágeno, la matriz extracelular. Y estas enzimas son las metaloproteinasas. Entonces, el factor transformante beta va a bloquear esas enzimas y va a sintetizar más colágeno. Este factor de transformante beta también interviene en lo que es la angiogenia, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante de estas citoquinas? Que la mayoría son producidas por células inflamatorias, sobre todo por el macrófago tipo 2. ¿Se acuerdan que ya les decía que producía algunas citoquinas importantes? Ya bueno, son estas tres las que producen. Bueno, y cabe resaltar acá que a medida que va ocurriendo la reparación, se producen menos vasos sanguíneos, ¿ok? Se van retrayendo los vasos sanguíneos, porque estos se necesitan sobre todo al inicio, y porque no pueden persistir, ¿no? Porque si persisten los vasos sanguíneos, persiste el edema. Bueno, finalmente se da la remodelación del tejido conjuntivo. Para este momento, ya un montón de matriz extracelular se ha depositado sobre el tejido de granulación, pero se ha depositado de una manera desordenada, como que la matriz extracelular ahí se ha quedado. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Que este tejido debe reorganizarse, debe madurar, ¿ok? Entonces aquí intervienen las metaloproteinasas, que les dije. Estas enzimas lo que van a hacer es degradar el colágeno, degradar otras proteínas de la matriz extracelular, con el fin de remodelar esta cicatriz, ese tejido conjuntivo, y que la cicatriz quede pues más bonita, ¿no? Si no, quedaría así toda desordenada, toda feíta. Entonces, las metaloproteinasas van a hacer su función y posteriormente ya van a ser inhibidas porque no pueden estar activadas mucho tiempo. Y finalmente es así como va a quedar una cicatriz, ¿ok? Todo esto azulito que ven es la coloración tricrómica de Mason, y todo esto
es colágeno. Siempre que ustedes vean así, el colágeno se tiñe de un azul bastante intenso, ¿ok? Y es así como queda finalmente la remodelación del tejido conjuntivo. Y por ahí que se ven algunos vasitos sanguíneos alternos. Bueno, ya vamos acabando aquí. Rápidamente, estos son los factores de crecimiento y citoquinas implicadas que les mencionaba acá. Aquí solo vamos a resaltar las más importantes, ¿ok? Porque las demás ustedes ya las pueden leer con más calma. Acá resaltar el factor de crecimiento endotelial vascular que interviene en la angiogénesis. Miren, acá dice su función. Aumento de permeabilidad vascular y mitógeno para las células endoteliales. Mitógeno significa que induce su mitosis. ¿Para qué se necesitan células endoteliales? Para tapizar nuevos vasos sanguíneos. ¿Ok? Han venido varias preguntas de esto en su parcial del ciclo pasado. Así que les recomiendo que lean bien este cuadrito, sobre todo de estas que les estoy marcando. Y luego está el factor de crecimiento transformante beta, que les mencioné antes, que participa bastante en lo que es la formación de tejido de granulación. Este es quimiotáctico para fibroblastos, es decir, recluta fibroblastos, induce la producción de lo que es colágeno y otras proteínas de la matriz extracelular, y sobre todo importante, inhibe a las metaloproteinasas, ¿ok? Para que estas no destruyan el colágeno. Estos son los más importantes. Luego, tenemos los factores que condicionan la cicatrización de las heridas. Por ahí a veces les vienen algunas preguntas. Siempre te ponen la típica. ¿Qué factor no condiciona la cicatrización de la herida? O así. ¿Qué factor sí condiciona la cicatrización excepto? Así que es importante que lo sepan a nivel general. La nutrición, sobre todo acá la carencia de vitamina C. Nosotros sabemos que las personas que tienen vitamina C a veces tienen pues esos escorbutos, nos le dicen, ay sí, te falta vitamina C. Bueno, interviene en lo que es la síntesis de colágeno, en lo que es el proceso de cicatrización. O sea, una persona que no consume muchos cítricos y eso, tiene problemas en lo que es la cicatrización de heridas. Luego, estados metabólicos. Aquí vamos a poner un ejemplo concreto, la diabetes, ¿ok? Acuérdense que en algún momento mencionamos que la diabetes es un estado en el cual la persona está más inmunosuprimida. Y ustedes saben, las células inflamatorias del sistema inmune tienen una función importantísima en el proceso de inflamación y también en el proceso de reparación, como el macrófago tipo 2, como ya les comenté. Luego, el estado circulatorio, las hormonas, también los glucocorticoides. Los pacientes que tienen algunas enfermedades autoinmunes o estados de inflamación toman bastantes glucocorticoides, lo que inhibe el factor transformante beta, ¿ok? Y ustedes ya saben que este factor transformante beta es indispensable para la formación de tejido de granulación, o sea, es indispensable para la reparación de tejido. Entonces, una persona que consume glucocorticoides va a tener una disminución en lo que es el proceso de cicatrización. Sus heridas van a demorar en cicatrizar mucho más de lo normal. También algunas infecciones que pueden prolongar el proceso de inflamación y provocar el retraso de la cicatrización. Factores mecánicos como el aumento de presión a nivel local, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también algunas características peculiares de la herida, como la localización de la herida y la característica del tejido lesionado, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener una lesión en un tejido tipo lábil, como el epitelio de la piel, a tener un infarto en el miocardio, donde las células no pueden prosperar. Y finalmente, aquí están las anomalías en la reparación de los tejidos. Aquí es importante que sepan qué es lo que está mal, ¿ya? El concepto de lo que está mal en cada uno, porque también por ahí les pueden preguntar. En tu pasito yo les he puesto a preguntar de una vez. Sobre todo que sepan diferenciar cicatriz hipertrófica de queloide. Esto es bastante preguntado en los pasitos o en el parcial. Bueno, como ustedes saben, el exceso de todo es malo. Ya lo hemos visto en la inflamación, que hay inflamación excesiva, disminución de la inflamación, que vuelve más susceptible a la persona a otras enfermedades. Y en este caso, hay anomalías en la reparación de tejidos.
por exceso o por falta de. Entonces, primero, el primer escenario es la formación inadecuada del tejido de granulación. ¿Ok? Su formación inadecuada va a dar lugar a dos complicaciones, desidencia de la herida y las úlceras. La desidencia de la herida es la ruptura de la herida, ¿ok? ¿Dónde puede ocurrir esto? Por ejemplo, en una cirugía intraabdominal. ¿Y por qué puede ocurrir una ruptura de la herida? Porque hay un aumento de la presión abdominal. Y como no se ha formado un correcto tejido de granulación, pues está débil y se va a abrir. Y acuérdense que en la etapa de la formación del tejido de granulación es donde se deposita más colágeno, es decir, donde la herida adquiere como que más solidez, más resistencia, ¿ok? Y si no ocurre un correcto proceso, pues va a ser más susceptible a que sufra una ruptura, como es en este caso, de una cirugía abdominal. Luego está la ulceración. Las úlceras ocurren por una vascularización inapropiada, ¿ok? ¿Y dónde podemos ver úlceras? En las extremidades inferiores, que es donde más demora en llegar el flujo sanguíneo. Por ejemplo, en personas que tienen neuropatía diabética o en personas que tienen enfermedades vasculares periféricas, donde tienen un flujo sanguíneo disminuido. Luego tenemos el segundo escenario, que hay una formación excesiva de los componentes. Y aquí es importante diferenciar cicatriz hipertrófica de queloide, ¿ok? En ambos lo que tienen en común es que hay un depósito excesivo de lo que es proteínas de matriz extracelular, o sea, de colágeno, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia acá? En la cicatriz hipertrófica hay un tejido cicatrizal elevado que crece, que respeta los límites de la herida, o sea, crece para arriba. En cambio, en el queloide, como ven en esta imagen, crece más allá de los límites originales de la herida. O sea, que se expande más que todo a lo ancho, va creciendo, ¿ok? Y no se contrae. ¿Qué es la contracción? Acuérdense, cuando una cicatriz como que se va reduciendo su tamaño. Bueno, en el queloide ocurre lo contrario, sobrepasa los límites originales de la herida. En cambio, la cicatriz hipertrófica es una lesión más elevada, más para arriba. ¿Ok? Las cicatrices hipertróficas son más que todo por lesiones térmicas o lesiones traumáticas. Y bueno, acá en el queloide podemos ver a nivel microscópico, pues que aquí está el epidermis, el rosado oscurito de fucsia, y abajo está la dermis, y miren la cantidad de haces de colágeno que hay. Todo eso. Y finalmente, la tercera anomalía de reparación es la contracción excesiva, que creo que esta es la que les he preguntado en su pasito. Bueno, en la contracción excesiva, lo que ocurre es que normalmente hay un proceso de contracción, ¿verdad? Como ya les mencioné. Pero acá va a haber un exceso de ese proceso de contracción, lo que va a dar lugar a una contractura y la herida se deforma y los tejidos circundantes también. Porque es tanto lo que se contrae la cicatriz que va a provocar que esa zona se deforme. ¿Y dónde ocurre con más frecuencia? En lo que son las manos, los pies, las palmas de los pies, la cara anterior del tórax. Por ejemplo, en este caso ha ocurrido en la muñeca, ¿no? Entonces, como se ha contracturado tanto que la muñeca se ha quedado ahí, como que media deforme y ha alterado el movimiento de la articulación. Entonces, esas contracturas no solamente te dañan a nivel estructural, sino a nivel funcional. ¿Y dónde vemos contracturas? Por ejemplo, en el caso de las quemaduras de segundo o tercer grado, en las más graves, ¿ok? Eso es todo, chicos. Quiero saber si hay una preguntita antes de pasarles el post-test. Si todo está claro, mándenme porfa un like para saber que han entendido. Un corazón si quieren. Gracias. Ahí les paso el post-test. A ver, vamos a